Es un territorio que posee ventajas comparativas naturales únicas. Se encuentra en una posición estratégica y posee las tierras más fértiles del mundo. Hace unos días fue invadido por Rusia y se desató una nueva guerra en pleno siglo XXI. Hoy quiero que conozcamos Ucrania, el país invadido por Rusia. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video del canal. No pensaba armar un video sobre este tema. Es que creo que cuando se trata de una guerra hay que ser muy cuidadosos, por la importancia de cada una de las vidas humanas en juego. Sin embargo, viendo cómo los medios y las redes han tratado el tema y la imparcialidad que manejan, decidí hacerlo de la manera más simple posible, para que todos y todas podamos entenderlo y de esta manera sacar nuestras propias conclusiones. Por eso, antes de seguir, te pido que te suscribas al canal, que hagas clic en la campanita y que dejes algún comentario. De esta manera me ayudas a poder seguir creando contenido. Ucrania es una república soberana que se encuentra al este de Europa. Limita con 7 países: Hungría, Eslovaquia y Polonia al oeste, Bielorrusia y Rusia al norte y Rumania y Moldavia al sur. Posee una población de 41 millones de habitantes. Kiev es su capital y a su vez ciudad más poblada. Los conflictos territoriales en esta región han estado presentes desde siempre. En la frontera con Moldavia también aparece Transnistria, un territorio sin reconocimiento internacional al cual le dedicamos un video. También, en su interior, se encuentra la República Autónoma de Crimea, en la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2013. Las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, ubicadas al este, en la frontera con Rusia, se han autoproclamado repúblicas soberanas independientes. Hay que recordar que no tienen reconocimiento internacional y solo Rusia las controla y protege. Con Rusia, Ucrania posee un límite muy extenso, son 2.295 kilómetros, por lo que la evolución de estos dos territorios en la historia y la ocupación del territorio ha estado enlazada. Como vemos, el territorio ucraniano posee muchísimo valor. Es que tiene una posición estratégica en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Además, si recurrimos a la geografía física, también entenderemos un poco la cotización de sus tierras. El 95% de su territorio está compuesto por llanuras, consideradas como las tierras más fértiles del mundo, solamente comparables con las tierras de la región pampeana en Argentina. Es uno de los principales abastecedores de ganado y granos para el mercado mundial, y se estima que la guerra podría producir un quiebre en la economía del planeta. Es que además por este territorio pasan los principales gasoductos que transportan recursos energéticos desde Rusia a Europa. Una vez más estamos hablando de la enajenación de los bienes comunes de la tierra como eje central en los conflictos que tiene la sociedad. Básicamente lo que ha pasado a lo largo de toda la historia humana. Pero para hablar de Ucrania como Estado soberano, no nos tenemos que ir tan atrás en el tiempo, ya que es un país independiente desde el año 91. Claro, es que a partir de ese año, la antigua Unión Soviética se separó en 15 estados independientes, entre los que se encuentran Ucrania y la Federación Rusa. Disolución para la cual también hicimos un video en el canal. Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante gran parte del siglo XX. Ahora bien, ¿por qué hablamos tan insistentemente del pasado? Es que para poder entender la formación territorial ucraniana y por ende el conflicto con su vecino Rusia, es necesario recurrir a la historia. El territorio de lo que hoy conocemos por Ucrania estuvo ocupado por diversas etnias y naciones durante toda la historia hasta entrado el siglo XX. Nunca pudieron consolidar un sentimiento nacional arraigado fuertemente al territorio que siempre pasó de mano en mano. Con la caída del Imperio Ruso posterior a la Primera Guerra Mundial, tuvo varios intentos de independencia, pero en diciembre de 1922 se incorporó como miembro fundador de la URSS. El proceso de consolidación territorial y desarrollo de Ucrania como miembro de la URSS no fue para nada pacífico, y la población ucraniana actual todavía lo recuerda con resquemores, principalmente aquellos que tienen un profundo sentimiento nacionalista. Entre 1921 y 1933, el territorio sufrió, según algunos especialistas e historiadores, hambrunas terribles, en las que fallecieron millones de personas. Una de ellas, conocida como Holodomor, atribuida a la crudeza del régimen de Stalin. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invadió la URSS y obviamente los territorios ucranianos. Allí creció un profundo sentimiento nacional socialista en alguna parte de la población ucraniana que apoyó a los alemanes. Sin embargo, estos cometieron terribles atrocidades principalmente con la población judía. Con la caída del régimen alemán y el fin de la Segunda Guerra Mundial,
comenzó la reconstrucción del país, que siguió perteneciendo a la URSS hasta 1991. Si llegaste hasta esta parte del video, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Si te gusta el video, por favor dale like. Es fundamental para posicionarlo en las búsquedas de esta red. En 1991 la URSS se desintegra y con ello Ucrania logra la independencia, así como también la Federación Rusa. Desde ese momento, la tensión entre los dos países fue increyendo. En 2013 se desató una revuelta popular conocida como Euromaidán, ya que el presidente prorruso Viktor Yanukovych rechazó el acuerdo de inclusión de Ucrania con la Unión Europea. El gobierno ucraniano reprimió a los manifestantes que querían anexarse a esta, y esto desencadenó una crisis dentro del país comparable con la crisis del 2001 en Argentina. Desde un punto de vista geopolítico, este suceso supuso que Ucrania pase a alinearse al bloque de la OTAN, que lidera a Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, y así enfrentarse a su país vecino. Es así que en el territorio se empiezan a desarrollar sentimientos encontrados, una especie de grieta. En este momento de la historia es cuando aparece a hablarse de Donbass. Seguramente en estos días lo escuchaste un montón. Es una región minera ucraniana en el límite con Rusia. Aprovechando la crisis social y política y económica que estaba atravesando el país, en las regiones de Lugansk y Donetsk surgieron movimientos separatistas prorrusos, que se apoderaron de algunos puntos estratégicos. Antes de seguir, hay que aclarar que en estas regiones la mayor parte de la población es ruso parlante, y tanto étnicamente como culturalmente se vinculan más con Rusia que con Ucrania. La escalada violenta entre los grupos separatistas del Donbass y el ejército ucraniano fue en ascenso. En febrero de 2022, hace apenas unos días, luego de un mensaje del presidente ruso Putin, el ejército de este país invadió Ucrania. Принято решение о проведении специальной военной операции. Помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Desde el canal repudiamos cualquier accionar violento, ya sea por parte de rusos, ucranianos o terceros, y ya saben en quién estoy pensando. Como has visto, en cada uno de los videos hacemos hincapié en la importancia de la diplomacia como forma de resolución de conflictos. Pero tampoco somos inocentes. Sabemos que detrás de estos conflictos hay intereses enormes, geopolíticos y sobre todo en base a los recursos naturales, de las potencias, de Rusia, de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Es que, como vimos, esta región es estratégica y cuenta con ventajas comparativas naturales enormes. ¿Vos cómo crees que seguirá el conflicto? ¿Pensás que se puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué vínculos con la Guerra Fría encontrás? ¿Hay algún paralelismo entre la Rusia actual y la antigua URSS? Te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado y que ahora puedan explicar un poco mejor el conflicto desarrollado en esta parte del mundo. Intenté ser cuidadoso y neutral. Ya sé, eso no existe. Mi intención es que puedas sacar tus propias conclusiones. No te olvides de dejar algún comentario, darle like al video y suscribirte al canal. Así me ayudas a poder seguir creando contenido. Espero que te encuentres bien en cualquier parte del planeta que estés y recordá que allá afuera hay un mundo por descubrir.